Buenas tardes, mis hermanos. La palabra para este día domingo se encuentra en Apocalipsis, capítulo 2, versículos 4 y 5. Le doy lectura en el nombre de Jesús. Dice así: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieses arrepentido. Esta palabra es muy hermosa desde el punto de vista emotivo, en cuanto al amor que sentimos por el Señor, y que además es mutuo porque Él nos amó primero. Entonces el Señor nos recuerda en esta palabra que de alguna manera no estamos haciendo las primeras obras y no estamos logrando agradar al Señor, porque nuestras obras no son como las primeras, no son como cuando nos enamoramos por primera vez, que uno hace todo, da todo, es capaz de hacer todo por ese amor. Decimos amar, predicamos del amor, pero de verdad no son las mismas obras que hacíamos al principio. Y el Señor nos dice, tengo contra ti esto, que has dejado tu primer amor. Que en otras palabras nos dice el Señor, te has alejado de mí, ya no soy tu prioridad, no soy el primero, no piensas en mí todo el día, no me buscas como antes me buscabas, no me adoras, no me alabas, no me reconoces como antes lo hacías. Y después recuerda, por tanto, de dónde has caído, dice el Señor. O sea, nos llama el Señor a recordarnos, a acordarnos, a pensar, a investigar en nosotros mismos de dónde hemos caído, cómo nos empezamos a alejar del Señor. Y en este tiempo donde no hay reuniones presenciales, muchos se han salido de grupos de iglesia. Yo converso con muchos compañeros de trabajo que muchos han salido de los grupos, ya no participan, se han enfriado, se han ido por muchas situaciones, y la verdad que no están en la brecha como estuvieron algún día. Y eso pasa a nivel mundial, mis hermanos. Si no es solo, uno podría decir, no, solo en la iglesia nuestra, no es así. En todo el mundo está pasando. Sin embargo, el Señor ha guardado un remanente, que todavía nos arrodillamos y tratamos de buscar al Señor con todo nuestro corazón, reconociendo que Él es nuestro Señor y entregándole a Él la gloria, el honor, la alabanza, dándolo todo para Él, buscándole como el primer día, como la primera vez. Y eso fue porque el Espíritu Santo nos convenció de que éramos pecadores y necesitados de nuestro Señor Jesucristo. Esa convicción debe estar de pie, debe ser férrea, debe ser fuerte. Y si así no es, debemos pedirle al Señor que fortalezca en nosotros la convicción que puso el Espíritu Santo en nosotros de que somos necesitados del Señor, para no apartarnos de Él, para no dejar de hacer las primeras obras que hacíamos antes. Hoy día no se puede predicar en la calle, hoy día no nos podemos juntar presencialmente, pero cuando pudiste tampoco lo hiciste. Cuando pudimos tampoco buscamos al Señor como debiéramos. Ahora tenemos la oportunidad de hacerlo personalmente, familiarmente. Buscar la oración familiar es súper importante, buscar al Señor de persona a persona, de espíritu a espíritu, orar al Señor, buscar de su presencia. Hay una palabra aquí en esta que dice, recuerda de dónde has caído, porque si no, vendré y quitaré tu candelero de su lugar. Y la palabra candelero tiene que ver con, es la fuente, es la base, es el depósito donde el Señor pone su gracia, su bendición. Nosotros tenemos un lugar en nuestro ser
que es un depósito donde Él pone su gracia. Y Pablo nos recuerda en algún lugar de la Biblia, dice, bástate de mi gracia para seguir adelante, para sentirte completo, para sentir que todo lo tienes, porque en el Señor todo lo tenemos, nada nos falta con Él. Pero debemos estar en el Señor, debemos buscar su presencia, y si nos damos cuenta que hemos caído en algún lugar, que hemos perdido el primer amor, recordemos dónde caímos. Si fue al comienzo de esta pandemia, si fue por alguna diferencia con alguna persona, si escuchaste algo que no te agradó, si viste algo que no te agradó, si te decepcionaste de la misma iglesia, si no le crees al Señor como al principio. Puede haber muchas razones, pero el Señor nos llama a recordar de dónde hemos caído, porque sin duda más de alguno ha perdido el primer amor. Y debemos cuidar ese primer amor y buscar al Señor como lo hacíamos al principio, porque si no el Señor quitará esa fuente donde Él deposita de su gracia en nosotros. Así lo dice la palabra. Dice, si no te arrepientes, vendré a ti y quitaré tu candelero. Tu candelero, que es un depósito, es una base donde el Señor deposita su gracia, su bendición en nosotros, para dirigirnos, para bendecirnos. Quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. O sea, el Señor nos llama al arrepentimiento. Por lo tanto, debemos ser honestos con nosotros mismos y en especial con el Señor. Si de verdad sentimos que hemos caído, que no le estamos buscando, que no es lo mismo, que nos hemos aburrido, de alguna forma nos hemos ido alejando del Señor, que no amamos al Señor como al principio. Yo me recuerdo cuando el Señor me llamó las primeras veces, llegaba a correr, oraba, buscaba al Señor con todo mi corazón, lloraba ante su presencia, era muy sensible. Hoy día las condiciones han cambiado y en nosotros, porque el Señor es el mismo, Él no cambia, Él se va adaptando a cómo nosotros nos vamos relacionando con Él. Él no nos obliga a nada, querido hermano. El Señor absolutamente nos deja que voluntariamente nos relacionemos con Él. Él no nos impone nada, absolutamente nada. Yo diezmo, por ejemplo, porque creo en la siembra. Otro creerá en que hay que orar de rodillas. Otro creerá que hay que orar 3 veces al día. Otro creerá que hay que leer la palabra todos los días o a cada momento. Hay diferentes formas de entender, pero hay algo que no podemos cambiar y que nosotros debemos amar al Señor porque Él nos amó primero. Eso no tiene segundas lecturas, no es condicionante para nada. El amor de Dios es incondicional. Él nos ama tal como somos, tal como estamos, pero no podemos abusar de ese amor, no podemos fingir ese amor, no podemos hacer creerle al Señor que los amamos a todos, amamos al prójimo y cumplimos con todo, cuando en realidad nos hemos alejado de Él. Y eso lo sabes tú y lo sé yo. ¿Cuál es nuestra condición hoy en día ante el Señor? ¿Cómo estamos delante del Espíritu Santo? ¿Estamos siendo realmente adoradores del Señor, obedientes a su palabra? Conversaba hoy día con mi hermana, con mi padre y con mi esposa igualmente. Llegábamos a la conclusión de que pareciera que el aire, el ambiente está totalmente entenebrecido, como que de repente algo va a explotar, de que algo se va a desatar. Y comentábamos, ya no estamos en tiempos que podemos pensar que algo va a mejorar, mis hermanos. Esto no va a mejorar, esto viene cada vez de peor en peor. Por lo tanto, no nos queda nada más, y no por miedo, sino porque tememos al Señor, respetamos su palabra, amamos al Señor, porque así lo dice su palabra: amarás al Señor y amarás a tu prójimo. Por lo tanto, debemos amar al Señor. Eso es lo único que el Señor nos encomienda y nos mandata. Amar al Señor. Eso no tiene segundas lecturas. Amar al prójimo. Eso no es condicionante. Eso debe ser incondicional. Eso debe ser así. Eso está establecido y eso sí que no tiene variación alguna.
El amor de Dios ha sido puesto en nuestros corazones por el Espíritu de Dios que mora en nosotros. Si no amamos al Señor, si no amamos a nuestros hermanos, es porque nosotros no estamos siendo templos del Espíritu Santo, no estamos amando al Señor primero como Él quiere que le amemos. Por lo tanto, Él, si esa es tu condición, mi condición, o es la condición de alguien que tú conoces, es porque el Señor ha retirado el candelero, esa fuente, esa base donde Él deposita de su gracia, porque también Él establece que con su gracia basta para todo, alcanza para todo. Es importante entenderlo, que el amor es nuestra responsabilidad. No, es que me enfrié, es que ya no es lo mismo, es que el pastor, es que el hermano Hugo, y le echamos la culpa y nos justificamos en un montón de situaciones. Es que ya no puedo diezmar, por eso no voy, es que no me hacen predicar. Podríamos justificarnos en un montón de situaciones para no servir al Señor, para no buscar su rostro. Es que no oran como yo quería orar, es que no es como yo pienso, pero debemos someternos al Señor. Debemos buscar su rostro. Yo no conozco tu realidad, no sé cómo estás sirviendo al Señor, no sé cómo está tu relación con el Espíritu Santo. Yo lo único que sé, que el Señor dice que hay posibilidad todavía, porque todavía está la gracia del Señor. Hoy día sobre la tierra está la gracia del Señor. Avanza el pecado, es verdad, avanza la maldad, es verdad, pero también avanza la gracia del Señor. Por lo tanto, tú, yo y todos tenemos tiempo, estamos a tiempo todavía de arrepentirnos, de pedirle perdón al Señor y de hacer las primeras obras para lograr volver a amar al Señor como lo amamos cuando recién lo conocimos. Que mi Señor Jesucristo te bendiga y Él deposite en el candelero que puso en ti de su gracia para que tu vida, la mía, la de tu familia, la de mi familia, sea dirigida conforme a la voluntad de Dios en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Dios te bendiga, querido hermano.